Bien, vamos a arrancar entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por un año, ya no es un martes más, sino un año que hemos podido compartir como grupo. Yo creo que hemos logrado armar un grupo muy bonito. Eh, Tenemos un grupo base, ¿no? O sea, sabemos, hay algunos que han sido más constantes que otros, pero bueno, ahí vamos echando para adelante, gracias a Dios, ¿no? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Como les decía, hemos estado viendo los libros deuterocanónicos, hoy vamos a ver uno más, que es el agregado de Daniel que Paula nos va a compartir. Antes de ver esa parte deuterocanónica, que ya todos manejamos el concepto por lo menos, pues sí es importante ver como un contexto del libro de Daniel, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y pensamos, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos un resumen con Pablo y todo eso. Decimos, no, pues hagámoslo de una manera diferente. Entonces ahorita les vamos a poner un videito muy didáctico, muy... De hecho, no sé si ustedes conocen esa herramienta que hay en YouTube, de casi todos los libros, todos diría yo que están bajo ese esquema en el que uno puede ver de qué se trata el libro de una manera como para niños, ¿no? Como prohibido Muy bueno, pastor aburrirse. ese. Ah, Sí, Es sí. muy bueno, es muy son, bueno. son muy buenos, ahorita lo vamos a ver, Sí, entonces claro. sí, entonces vamos a orar, a darle gracias a Dios. Angie, regálanos tú una oración para arrancar, ¿vale? Bueno, buenas noches, Señor. Te damos la bienvenida, Padre, en esta reunión, Señor, que vamos a iniciar. Te damos las gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que están conectados, Señor, y por los que no se han conectado también, Señor, bendícelos, Señor, ya sea por trabajo, por cualquier situación que no se conectaron, Señor, guárdalos, igual a cada uno de nosotros. Te ponemos esta reunión en tus manos, Señor, y que pongas buenas palabras, Señor, a través de Paola, Señor, que nos va a enseñar acerca de este otro libro, Señor, para que sea de entendimiento para cada uno de nosotros y podamos aprender, Señor, y poder compartirlo con otras personas. Toma el control de esta reunión, Señor, y te damos las gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, realmente es, bueno, sí, entre Paula y Paola, ahí en las dos paus, nos van a ilustrar. Entonces, ¿qué dices, Paula? Arrancamos con el videito y después de caes tú a la parte ya de deuterocanónico que queremos ver, ¿cierto? Sí, buenas noches. ¿Vos pones el videíto? Sí, Paola lo Ok. pone, Ok. entonces, adelante, Paola, desde otro lado del estudio. Desde el otro lado de la casa. Ah, bueno, la casa, sí, está bien. Voy. Ahí lo pueden ver, lo voy a hacer grande. Listo. Amén. El libro de Daniel. La historia se desarrolla justo después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Ellos habían saqueado la ciudad y su templo y se habían llevado a los israelitas al exilio. Entre ellos estaban 4 hombres de la familia real de David. Daniel, a quien después se le llama Beltsasar, y sus 3 amigos, a quienes probablemente conoces por sus nombres babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego. El libro cuenta acerca de sus luchas por mantener la esperanza en la tierra de sus conquistadores. A primera vista, el diseño del libro parece bastante simple. Los capítulos del 1 al 6 contienen historias acerca de Daniel y sus amigos en Babilonia, mientras que los capítulos del 7 al 12 contienen las visiones de Daniel acerca del futuro. Pero esta forma del libro en 2 partes se hace aún más interesante por otra característica de su diseño: el lenguaje del libro. Comienza en hebreo, el idioma de los israelitas, pero los capítulos del 2 al 7 están escritos en arameo, un lenguaje primo del hebreo que se hablaba ampliamente entre los imperios antiguos. Pero luego, en los capítulos del 8 al 12, el libro vuelve al hebreo. Este diseño muestra cómo los capítulos del 2 al 7 son una sección coherente, pero también resalta la importancia de los capítulos del 2 al 7 para entender los capítulos posteriores. Profundicemos un poco. El capítulo 1 presenta la tensión básica de la primera parte del libro. Daniel y sus amigos son muy sabios y capaces, y son reclutados para servir en el palacio real de Babilonia.
Pero ellos son presionados para abandonar su identidad como judíos, viviendo y comiendo como babilonios y violando las leyes alimentarias judías que se encuentran en la Torá. Así que ellos se niegan y ellos eligen la fidelidad a la Torá, lo que los pone en peligro. Pero Dios los libra y ellos terminan siendo exaltados por el rey de Babilonia. Después de esto, comienza la sección en arameo, la cual verás que tiene un diseño simétrico que es realmente genial. Primero, el rey de Babilonia tiene un sueño y resulta ser que solo Daniel puede interpretarlo. Se trata de una gran estatua hecha de 4 tipos de metal, y esta simboliza una secuencia de reinos y la cabeza es Babilonia. Pero luego, una enorme roca llega volando y quiebra la estatua, y la piedra se convierte en una enorme montaña. Ahora, este sueño es la primera de muchas visiones simbólicas del libro y presenta la narrativa básica de todas ellas. Daniel dice que la estatua representa una serie de reinos humanos que seguirán al de Babilonia y que todos estos reinos llenarán el mundo de Dios con violencia. Pero un día vendrá el reino de Dios, quien confrontará y humillará a los reinos arrogantes de este mundo y llenará el mundo de la justicia sanadora del reino y del gobierno de Dios. Después de esto, el capítulo 3 cuenta la famosa historia de los 3 amigos de Daniel, quienes rehúsan inclinarse y adorar a la enorme estatua de un ídolo, la cual, como la estatua en el capítulo 2, representa al rey y a su poder imperial. Así que los amigos son perseguidos y arrojados en un horno de fuego, pero Dios los libra de la muerte y ellos son exaltados por el rey, quien ahora reconoce a su Dios como el único Dios verdadero. Después de esto tenemos un par de historias acerca de 2 reyes babilonios, Nabucodonosor y luego su hijo, Belsasar. Ambos están llenos de orgullo por su poder imperial. Y así como en el capítulo 2, Dios les advierte a ambos a través de sueños y luego por visiones, los cuales, al igual que en el capítulo 2, solo Daniel puede interpretar. Él dice que ambos reyes deben humillarse delante de Dios, y ambos reyes se resisten con arrogancia. Así que Nabucodonosor es golpeado por la locura. Se vuelve como una bestia en el campo. Pero luego él se humilla delante del Señor y su humanidad le es devuelta. Es restaurado como rey. Esto es en contraste con su hijo Belsasar, quien no se humilla delante de Dios y es asesinado esa misma noche. Ahora, estas 2 historias toman imágenes de Génesis capítulos 1 y 2 y del Salmo 8, donde los humanos son representados como la imagen real de Dios. Él les ha dado autoridad para gobernar sobre las bestias del campo y las aves del cielo, a nombre de Dios, quien es el verdadero Rey del mundo. Pero cuando los humanos se olvidan de esto, cuando se rebelan y hacen un Dios de ellos mismos y de su poder, se vuelven menos que humanos, similares a las bestias violentas que se enfrentarán a la justicia de Dios. Lo que nos lleva al capítulo 6, el cual es paralelo al capítulo 3. Y esta vez es Daniel quien está siendo perseguido porque se niega a orar y adorar al rey como Dios. Y así como sus amigos, él es sentenciado a muerte y arrojado en un foso de leones, pero Dios lo libra de las bestias. Y como a sus amigos, el rey exalta a Daniel y adora a su Dios, lo que nos lleva al capítulo 7. Este es el paralelo del capítulo 2 y el centro del libro, donde todos sus temas se unen. Es otro sueño, pero esta vez es un sueño de Daniel, e irónicamente él no puede entender el sueño hasta que un mensajero angelical se lo explica. Él ve una serie de 4 bestias, una como león, una como un oso y luego una como un leopardo alado. Cada una de ellas simboliza un reino arrogante. Y al final de todas está una super bestia identificada como un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos, un símbolo común para los reyes en el Antiguo Testamento. Y hay un cuerno específico que es una imagen de un rey arrogante que se exalta a sí mismo por encima de Dios y persigue al pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios es simbolizado por una figura llamada el Hijo del Hombre, quien es una imagen tanto del pueblo del pacto de Dios como del rey procedente del linaje de David. Pero luego, de repente, Dios, quien es llamado el Anciano de Días, viene y se sienta sobre su trono. Él destruye a la superbestia y exalta al Hijo del Hombre sobre las nubes desde donde Él viene a sentarse a la diestra de Dios y a compartir con Dios el gobierno sobre las naciones. Ahora, podemos mirar hacia atrás y ver cómo todas estas historias de la primera mitad encajan como un todo.
Las tres historias de fidelidad a pesar de la persecución se supone que den esperanza al pueblo sufriente de Dios entre las naciones. Ellos sufren porque los reinos humanos se han rebelado contra Dios y se han convertido en bestias. Así que estas visiones exhortan a la paciencia, que el pueblo de Dios debe esperar a que Él traiga su reino y gobierno sobre nuestro mundo y vindique a su pueblo sufriente. Pero también hacen que surja la pregunta de cuándo Dios hará esto. Y eso es lo que estas tres visiones finales se disponen a explorar. En el capítulo 8, Daniel tiene otra visión acerca de las dos bestias finales del capítulo 7. Pero esta vez son simbolizadas por un carnero, quien se nos dice que es una imagen de los reinos de Media y Persia, y luego un macho cabrío que es una imagen de la antigua Grecia. Y del macho cabrío salen un montón de cuernos, uno de los cuales simboliza al rey malvado del capítulo 7. Se nos dice más acerca de él, que atacará a Jerusalén y se exaltará a sí mismo por encima de Dios y profanará el templo con sus ídolos. Sin embargo, al final, él será destruido por Dios, quien exaltará a su pueblo y a su reino. Ahora, a nivel del capítulo 9, Daniel está muy confundido, especialmente respecto de cuándo sucedería todo esto. Así que consulta el rollo del profeta Jeremías, donde Dios dice que el exilio de Israel solo duraría 70 años. Así que para Daniel, los 70 años están por terminar, por lo que le pide a Dios que cumpla su promesa pronto. Pero un ángel viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado. Así que su tiempo en el exilio y la opresión continuarán, y su duración será 7 veces más larga de lo que Jeremías previó. Daniel está profundamente turbado por esto y tiene una última visión. Se nos muestra la misma secuencia de reinos: Persia, luego Grecia y Alejandro el Grande, seguido de reyes menores. Todo esto conduciendo al último rey, el rey del norte, quien invadirá Jerusalén, pondrá ídolos en el templo y se exaltará por encima de Dios. Pero luego, de repente, este rey cae en la ruina. Ha habido mucho debate acerca de a qué se refieren todas estas visiones. Muchos ven una clara conexión con los ataques del rey sirio Antíoco en el 160 a.C. Él mató a muchos judíos fieles en Jerusalén y colocó ídolos en el templo. Otros piensan que estas visiones apuntan hacia el rol del Imperio Romano en la ejecución de Jesús y en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Y otros más creen que será cumplida en eventos futuros que sucederán cuando Jesús regrese. Ahora, el problema es que los símbolos y los números no encajan perfectamente con ninguna de esas posturas, pero abren la posibilidad de que, en un sentido, todas estas interpretaciones tengan razón. El libro de Daniel ha sido diseñado para ofrecer esperanza a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Lo hizo en los días de Antíoco y lo ha hecho después también. Esta es la razón por la que Jesús podía usar imágenes de Daniel para describir y confrontar a los líderes opresores a quienes se enfrentó en Jerusalén. Esta es la razón por la que Juan, el visionario que escribió Apocalipsis, pudo adaptar las visiones de Daniel y aplicarlas a la Roma de su tiempo y también a todos los imperios opresivos del futuro. Entonces el punto de Daniel es que todas las generaciones de lectores pueden encontrar aquí un patrón y una promesa. Es un patrón de que los seres humanos y sus gobiernos se convierten en bestias violentas cuando glorifican su propio poder, cuando redefinen el bien y el mal y no reconocen a Dios como su rey verdadero. Pero Daniel también ofrece la promesa de que un día Dios confrontará a la bestia. Él rescatará a su mundo y a su pueblo al traer su reino sobre todas las naciones. Así que para todas las generaciones, este libro habla de un mensaje de esperanza que debe motivarnos a la fidelidad. Y de eso trata el libro de Daniel. If you do this. Bueno, un resumen muy didáctico del libro de Daniel. ¿Ustedes saben cuál es el hombre más sabio que se conoce? Salomón. Salomón. Aunque hay quienes, y les hacía la pregunta porque hay quienes dicen que inclusive el hombre más sabio que pudo haber por encima de Salomón pudo haber sido Daniel, ¿no? Porque ya vieron ustedes cómo el Señor lo usó en tantas visiones, tantas cosas, o sea,
tantas situaciones que pasó y todo ese asunto. Pero bueno, obviamente Salomón así ha sido reconocido y así seguirá siendo, ¿no? Pero sí, Daniel, digamos, es una persona o es un personaje bastante importante y lo vimos ahí, ¿no? Qué manera el Señor, nuestro Señor Jesucristo lo toma como referencia a Daniel. Entonces, este es el Daniel bíblico. Eso es lo que está en la Biblia, es un resumen, digamos, de lo que está dentro de la palabra. Y bueno, y entonces en línea de eso, pues a uno le interesaría saber por qué esos agregados de Daniel están por fuera, ¿no? Y hacen parte de los libros de Deuteronomio. Aunque no es un libro, es un agregado, pero hace parte de apócrifo que ya conocen. ¿Se acuerdan lo que es algo apócrifo, no? ¿Sí se acuerdan o no? Algo que está oculto. Sí, apócrifo es algo oculto, entonces hay algo en los agregados, obviamente, que deben tener para poder que se hayan dejado por fuera, ¿no? Entonces, eso es lo que Paula nos va a compartir. Entonces, Paula, estamos en tus manos. Estás en silencio, Pau. Perdón. Buenas noches. Ah, bueno, Pau y Luz David. Y Luz David, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ya está. Hoy nos toca entre los dos explicarlo. Eso, qué bueno. Hoy lo hicimos al estilo Pastor Ever, con resumen en Word. Hay que ir al estilo Jalisco. Va a empezar Dai con el tema, con el primer tema que se ve en el libro de Daniel, pero el de la, ¿cómo le llamamos a este? Es que se me olvida. La adición. Entonces, ahí empieza esto. El agregado puede ser también. El agregado. Ok, trae como un subtítulo de oración de Azarías y canto de los tres jóvenes. Básicamente es en la versión de la Biblia católica donde se añaden dos partes. Mientras que los jóvenes están dentro del horno en la oración de Azarías, Azarías confiesa sus pecados y los pecados del pueblo de Israel y pide a Dios que los salve para demostrar su poder a los babilonios. Entonces un ángel acude y hace que el interior del horno se vuelva fresco y agradable para ellos. En este caso, los tres jóvenes cantan un himno de alabanza a su Dios para salvarse. Los orígenes de esos textos son sombrios y sus partes fueron compuestas originalmente en griego, hebreo o arameo. Aún es algo incierto todavía, pues difícilmente se logra ver cuál fue la traducción, ¿verdad? Original. La fecha de composición de estos documentos es también incierta, aunque hay muchos eruditos que abogan por una fecha entre el siglo I y II antes de Cristo. En la oración nunca se menciona el porqué de lo sucedido y la oración es totalmente inapropiada para el contexto, ya que es una oración comunitaria de arrepentimiento y súplica. Pero los jóvenes en esta historia fueron enviados al foso precisamente por ser fieles a su Dios, no por merecer un castigo de Dios por desobediencia. Ninguno de estos acontecimientos es mencionado en nuestra Biblia. Ok, entonces ahí, si quieren, nos paramos ahí un momentito, ¿no? Para ir analizando ya lo que nos acaba de mencionar Luis David. Entonces, comienzan a ver incoherencias, ¿no? Es lo que vemos, ¿cierto? Bueno, más adelante Paola tiene un resumen ahí, no quiero tampoco matarle su resumen. Mejor sigamos, ¿no? Mejor sigamos, pero la idea de esto es que cada uno vayan viendo, por ejemplo, cuáles son las cositas, ¿no? Los detalles que bueno, Luis David mencionó algo que hemos venido mencionando en todos los libros, que no, que es que ese libro nadie no se sabe ni quién lo escribió, ni cuándo, ni dónde, ¿no? Entonces, son cosas comunes, pero ahí ya comenzamos a ver algunas cosas que comienzan a hacernos ruido en lo que conocemos del libro de Daniel y la historia del horno de fuego y la historia del foso de los leones, pero sigamos ahorita más tarde, ahora más adelante lo retomamos. Ok, de acuerdo. La otra historia sería de Susana. Esta es un poquito más sencilla de entender, más sin embargo más fácil de sacar que de imaginar y ver el contexto, ¿verdad? Que nos interesa. Ok, Susana, rápidamente nos ubicamos en Babilonia, ¿verdad? Era esposa de un varón cuyo nombre era Joaquín, y era una de las personas, pues,
más ricas de ese momento, ¿verdad? Y era hija de Elcía, Susana, muy hermosa y temerosa de Dios, es lo que resalta, pues sus padres que eran justos le habían educado en la ley de Moisés, y era Joaquín muy rico y tenía contigo a su casa un jardín. Ese es el contexto más o menos donde tenemos que ubicar y tratar de imaginarlo un poco. Dice, no obstante la desgracia se ceba con ella y un buen día Sunrae se pone en tela de juicio a causa de dos ancianos, jueces que frecuentaban la casa de Joaquín y ambos sentían pasión por Susana. En ese tiempo, pues en Babilonia tomaban la decisión de tener jueces ahí y tomaban las decisiones y pues decían los penaban, ¿verdad? Aquellos injustos o justos y eran condenados al final de cuentas. Entonces, por eso es que ellos dos están cerca de ahí. También el relato menciona un poquito de que estos jueces siempre visitaban la casa de Joaquín, que era como una tradición. Por eso es que siempre iban a estar cerca de la casa de él. Susana solía descansar en el jardín o bañarse en la piscina y los dos ancianos la espiaban por separado. Un día los dos descubrieron que el objeto de su pasión era la joven y decidieron seducirla juntos. La historia ahí cuenta que Susana se baña y mientras las criadas se ausentan, los dos ancianos que se habían escondido en el jardín se precipitan sobre la joven y la presionan. Las puertas están cerradas, nadie nos ve y nosotros sentimos pasión por ti. Consciente, pues, y entrégate a nosotros. De lo contrario, daremos testimonio contra ti de que estabas con un joven y por esto despediste a las doncellas. Susana no sabe qué hacer, se encuentra en un callejón sin salida. Los dos ancianos acusarán de adulterio y está penado con la muerte. Nadie le creerá si dice que ha sido seducida por ellos. Rompió a llorar Susana y dijo, por todas partes me siento en angustia. ¿Por qué? Si hago lo que proponéis, vendrá sobre mí la muerte, y si no lo hago, no escaparé a vuestras manos. Mas prefiero quedar inculpable en vuestras manos a pecar ante del Señor. Susana prefiere morir que pecar. Es fiel a sus ideas y a su educación. Grita y organiza un escándalo. Los ancianos mienten. La citan al juicio al día siguiente y será sentenciada a morir apedreada. Aquí es donde ya empieza a aparecer Daniel en la historia. Al día siguiente, en el juicio, iba cubierta y aquellos malvados mandaron que se descubriera para saciarse de su hermosura. Daniel cree en la inocencia de la joven y cuando llega el día de la lapidación grita, yo soy inocente de esta sangre. Y todo el pueblo se volvió hacia él, diciéndole, ¿qué significan estas palabras que has proferido? Y él, pues en medio, dijo, tan insensatos sois, hijos de Israel, que si adquirís ni poder en claro la verdad, condenáis a esa hija de Israel. Volvé al tribunal, porque estos han testificado falsamente contra ella. Los dos ancianos son interrogados por Daniel. Por aparte, comenta la historia, primero a uno y luego citan al otro. Todos se dan cuenta de la falsedad de los dos viejos y la pena que ellos quisieron. Entre las preguntas que sacan para ver si era falso esto es les preguntan sobre qué arbusto estaba Susana. Y es ahí donde da la contradicción y creen que ellos estaban mintiendo. Daniel lo atrapa en mentira porque los interroga por separado y cada uno afirma haber visto a Susana bajo un árbol distinto. Así se descubre la verdad. La historia de Susana está escrita en tercera persona en un relato ficticio. Trata de poner en alto la seguridad de los jóvenes tanto por parte de Susana, que elige mantenerse fiel a Dios, como la de Daniel al enfrentarse a los ancianos. Nunca menciona la relación de Daniel con Dios, ni que Daniel le diera honra a Dios por su sabiduría al rescatar a Susana de la muerte. En nuestra Biblia no se menciona nada al respecto, ni el nombre de Susana o su esposo Joaquín. Los expertos discuten si el griego fue el idioma original o los manuscritos griegos. Son traducciones del hebreo o del arameo. Se estima que este documento pudo ser escrito en la primera parte del siglo I antes de Cristo. Ok, bueno, ahí nada más un comentario de la famosa historia de Susana, ¿no?
O sea, después de haber visto historias que vimos en el video de Daniel con el horno, el foso, Nabucodonosor, Belsasar, tantas cosas, tantas historias que realmente, bueno, obviamente son bíblicas porque están en la Biblia, pero después vienen y aparecen estas historias como tan de Corín Tellado, ¿no? Ustedes saben qué es Corín Tellado, ¿no? Entonces, así como bien raro, ¿no? Pero bueno, sigamos, ahí, nada más para que lo tengan presente. Ok, la tercera historia. Ever, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, sí, Es sí. que tal vez este agregado, o sea, ahí quieren ellos resaltar la autoridad en sí de Daniel ante los ancianos, porque usted sabe que los ancianos tenían autoridad, ¿sí me entiende? Y él enfrentarlos a ellos, entonces ahí ellos quieren primeramente resaltar que la sabiduría, digámoslo en otro sentido de Daniel, y ponerlos en tela de juicio a estas dos personas tan importantes. Yo creo que por ese lado pienso yo que va esa historia ficticia. Sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, también le queda a uno la duda de que Daniel tenga que hacer un interrogatorio por lado y lado para poder captar una mentira cuando Daniel es una persona que ha tenido muchas visiones mayores que esa, ¿no? O sea, no necesitaría de eso para saber de eso, ¿no? Pero bueno, sigamos. Ok, la siguiente historia es de Daniel, el dios Bel y la serpiente. Y en algunas otras versiones, en vez de la serpiente, hablan de un dragón. Entonces, ok, los babilonios tenían un dios a quien alimentaban diariamente y el rey preguntó a Daniel, ¿por qué no lo adoras? Y Daniel respondió, no doy culto a dioses hechos por hombre. Y el rey decía que Bel era un dios viviente, pues creía que se comía todo el alimento y vino que le llevaban todos los días. Daniel se burló de él y le explicó que una imagen de cobre y barro jamás podría comer, y el rey pidió que se lo demostrara, y de ser mentira lo que decía Daniel, lo matarían. Daniel aceptó y pidió que le pusieran comida al ídolo, y esparció ceniza a su alrededor. Los sacerdotes, que eran 70, más sus familiares, eran los que ingresaban donde estaba el ídolo por un hueco que habían hecho por debajo de la mesa para consumir la comida y el vino a diario. Con las huellas que dejaron sobre la ceniza, Daniel pudo hacerle constar al rey que eran ellos los que se comían el alimento y se bebían el vino y no el ídolo. El rey los mandó a matar y entregó el ídolo a Daniel para su destrucción. Luego de este ídolo, ahí mismo en Babilonia, cuidaban y alimentaban a una enorme serpiente y la consideraban un dios viviente. Entonces, ahí es donde el rey le dice a Daniel que este sí era diferente al de él, ¿verdad? Porque sí era un animal, sí tenía vida. Y entonces Daniel le pide matar a esta serpiente sin palo ni espada. Y pues el rey acepta. Daniel tomó un poco de brea, de grasa y unos pelos, los mezcló y los puso a cocer. Hizo unas tortas y las puso en la boca de la serpiente y ésta se los comió y reventó. El pueblo se molestó tanto con el rey que amenazó su vida y la de su familia y pidió que le entregaran a Daniel, por lo que no tuvo remedio y el pueblo tomó a Daniel y dice que lo echó a un foso con 7 leones. En este tiempo se encontraba en Judea el profeta Habacuc, el cual preparaba alimentos para los segadores, y cuando iba camino a entregarlos, se le apareció un ángel de Dios y le pide que le lleve el alimento hecho a Daniel, que estaba en Babilonia. Habacuc le dice al ángel que él nunca estaba en Babilonia. Entonces lo agarró al pelo de la cabeza y en un ímpetu de sus soplos se lo llevó a Babilonia para que le gritase a Daniel que ahí estaba el alimento, que Dios se lo había enviado. E inmediatamente el ángel se llevó a Habacuc otra vez donde él ya estaba. A los 7 días llega el rey a hacer lamentación y se da cuenta que Daniel sigue vivo, por lo que alzó voz diciendo qué grande es el Dios de Daniel, y mandó a la fosa a quienes quisieron matar a Daniel. Esa es la historia. En cuanto a esta historia, en cuanto a este pedacito del libro, algunos estudiosos consideran que la historia de Bel y la serpiente pudo haber sido escrita en idioma arameo hacia el siglo II a.C. y traducido al griego para ser incluido en la Biblia Septuaginta, no sé cómo se dice. Aunque Septuaginta. Septuaginta, ok.
Aunque debe observarse que entre los estudiosos no existe un consenso muy claro ni preciso con respecto a su lenguaje, al tiempo o al lugar de la composición del texto bíblico. Bueno, como les dije antes, la historia también se llama como la historia de Abel y el dragón. En esta historia nuevamente se ve que no hay una relación con Dios como está en Daniel bíblico, ¿verdad? Aquí hay como un cuadro comparativo del Daniel bíblico y el de la adición. En el Daniel bíblico sabemos que Daniel era fiel a Dios, que tenía una relación muy íntima con él. En este habla un Daniel prepotente. Cuando estudiamos esta edición, menciona mucho que Daniel se burla del rey, ¿verdad? Y sabemos que en el Daniel bíblico, él tenía cierto respeto a todos los reyes con los que tuvo que haber compartido. En el Daniel bíblico, Daniel fue enviado a la fosa por adorar a Dios. Fue cuando el pueblo lo quería matar y le pidió al rey que hiciera un escrito donde todo aquel que adorara a otro Dios que no fuese el de ellos, muriera. Y en el de la adición, Daniel fue enviado a la fosa por matar a esta serpiente. En el Daniel bíblico, el rey visita la fosa al día siguiente, y en el de la adición se dice que lo visita 7 días después. Entonces ya hay algo que va contradictorio. En el bíblico, el ángel cierra la boca a los leones. Eso es lo que se menciona en cuanto al ángel. Y en el ángel trae el pelo al profeta Habacuc para alimentar a Daniel. Hace un cierto acto de magia para traerlo y desaparecerlo. Luego en el Daniel bíblico, Daniel no menciona nada sobre una serpiente y mucho menos sobre ese acto de brujería que hace, ¿verdad? Y en el de la edición, Daniel dice matar a esta serpiente con este acto de brujería cuando hace la combinación de estos diferentes ingredientes. Y por acá una nota donde sí nos dice que el libro de Daniel, el bíblico, se escribió probablemente alrededor del año 530 antes de Jesucristo, mientras Daniel vivía en Babilonia, y si se parte de la suposición de que era adolescente cuando se lo llevaron a Babilonia, es posible que Daniel haya tenido unos 90 años cuando escribió este libro. Y ese sería un pequeño resumen. Esperamos que lo hayan entendido. Bueno, sí, gracias Paula y Luis David por haber investigado y por haber tenido eso. A veces eso, digamos, uno encuentra el libro de Daniel mucho, ¿no? O sea, no solamente ese video que vimos, hay muchos otros videos en vivo, digámoslo así, hay resúmenes, hay de todo. Pero ya para encontrar estos deuterocanónicos sí hay que meterse un poquito más, hay que investigar y todo ya está en un enfoque mucho más católico, ¿no? O sea, aunque digamos, diferente a los otros libros que hemos visto que eran sí jalados a la idolatría, a las costumbres católicas y todo eso, este es como más, no sé, es como más como de novela, ¿no? Son como unas historias bien curiosas. Eso de que el ángel se lleve del pelo a Bakú para que o sea, es como cosas raras, ¿no? Como mitología Entonces, griega, perdón, pastor. sí, sí, Y al enfoque que le dan. sí, Milena. Ajá. Ever, o sea, leyendo bueno, lo que pusieron primero y ahorita que lo que se ponen los jóvenes, me llama la atención es que, claro, no se sabe quién lo escribió ni nada, pero el conocimiento que tienen al expresarse, porque hablan de la ley de Moisés, ¿sí me entiende? Hablan de los fosos que estaban ahí, de la autoridad del mismo Daniel. Entonces dice uno, bueno, tienen conocimiento o de dónde sacaron esa información, se preguntaría uno, ¿no? Porque hablan ciertas cosas que están en el libro y también en el idioma que lo estaban hablando. No, y también que mencionan algunos, por ejemplo, en el caso mencionan a Bakú, que eso es parecido a, digamos, como al Corán, ¿no? Ustedes saben que el Corán menciona a Moisés y menciona a los patriarcas y todo eso, ¿no? O sea, porque no lo desconocen como tal. Entonces, aquí obviamente se menciona a Bakú, se menciona a la autoridad de Daniel,
porque digamos, de dónde vienen de dónde vienen las falsificaciones, pues hay que tomarse cosas que son verdaderas para poder que peguen, ¿no? Porque si no, no cabrían. Entonces, y lo mismo vimos por allá en el libro de Macabeo, ¿se acuerdan cuando el primero era un contexto histórico muy certero? En el libro de Ruth, de Esther, perdón, también vimos que tomaban ciertas cosas que son reales del libro. En Tobit también vimos o sea, casi todos estos libros agarran algo de los libros que son o los que reconocemos como bíblicos. Estas agregados, pues sí son cosas, uno entiende el por qué esas cositas se quedaron por fuera, porque pues realmente no hacen alusión a Dios, no hacen alusión a una relación de medio de una obediencia, en medio de una humildad, que es lo que caracteriza a los siervos del Señor, o sea, distorsionan las historias, tanto de los leones como del foso. Entonces, sí, este es como más, digamos, como más fácil de decir, ah, bueno, no, eso nada que ver con el sentido bíblico, ¿no? Había algo que yo leí, o no me acuerdo, y les iba a comentar ahorita, no sé, algunas de las historias que vimos ahí, no me acuerdo si era de Susana, aquella que estaba ahí, no me acuerdo si era ella o no. Pero sí, esa historia de Susana definitivamente sí es más rayando a telenovela que cualquier otra cosa, ¿no? Un pleito ahí digno de un guión novelero, ¿no? Totalmente. Pues sí, ese es el agregado de Daniel, es un agregado relativamente pequeño. Daniel es un libro muy grande. Daniel no necesita para nada un agregado como estos, más bien ya por todo lo que conocemos del libro, está totalmente salido, o sea, totalmente salido. Entonces, pues ahí está. No sé si alguien quiere comentar, si le quedó alguna duda, si le impresionó algo, si le llamó la atención algo en particular. Yo, No sé. pastor, Sí, que bueno, en este resumen que nos dieron los hermanos, yo siempre, digamos, desde antes de ser cristiano, ¿verdad? Yo siempre siempre he sido muy fan de las películas, ¿verdad? Más las películas históricas, ¿verdad? Y estas películas del tiempo medieval, del oscurantismo y todo esto, ¿verdad? Que siempre ha habido, ¿verdad? De- en Hollywood, ¿verdad? Y siempre se ha visto mucho ese tipo de películas, ¿verdad? De los caballeros y toda esta cuestión, ¿verdad? Pero ya con el tiempo, uno va viendo como un patrón repetitivo, ¿verdad? En las películas, en este tipo de películas, qué sé yo, El Rey Arturo y La Mesa Redonda y todas esas películas súper famosas de Hollywood, ¿verdad? Y libros, ¿verdad? Súper famosos. Pero ya como cristiano yo empiezo a investigar o a buscar películas más bien que hablen sobre la historia cristiana, ¿verdad? O sobre lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Que siempre va ligado, ¿verdad? Todo esto de oscurantismo y todo esto de medieval va ligado también a la palabra, en el sentido, digamos, cuando uno empieza a ver sobre la historia de los templarios y toda esta cuestión, ¿verdad? Y que peleaban en el nombre de la cruz y todo esto, ¿verdad? Toda esta línea católica y todo lo que hubo también en Jerusalén y todas las batallas que hubieron en el templo. Entonces, todo eso siempre me ha gustado un montón, ¿verdad? Pero yo siempre decía, pucha, qué raro, ¿verdad? Cuando yo era católico, ¿verdad? Pero ahora que soy cristiano, yo decía, qué raro cómo ellos se enredan tanto con esto, las brujerías y ahora uno lo ve con las películas modernas de ahora para los chicos, que Harry Potter, que El Señor de los Anillos, toda esta cuestión. Y uno decía, ¿cómo está eso intrínseco, verdad? Más que todo en la parte americana o europea, ¿verdad? Norteamericana o europea. Y yo decía, pero qué raro, ¿verdad? Que ellos se basen tanto en la historia o en las leyendas de esta parte nórdica. Pero ahora que veo esto, que los hermanos hacen este resumen, yo digo, no, mira, pero si es que no es que están las historias allá aisladas de los nórdicos, de los como vikingos y toda esta cuestión, sino que más bien el catolicismo es porque digamos, se ha abrazado mucho estos libros y entonces en estos libros se ve todo este contexto, ¿verdad? De magia, de brujería, de ocultismo, todo esto se ve reflejado acá porque es muy obvio, ¿verdad? Ahora uno lo ve obvio y uno dice, ah, con razón, ya entiendo por qué es que se abraza tanto y cuando uno ve la historia, por ejemplo, católica,
sobre los papas y cómo ellos tenían esas monarquías, ¿verdad? Los papas y todo, siempre los reyes de esas monarquías en los diferentes países europeos tenían siempre ese sacerdote, ¿verdad? Que era como la autoridad máxima, era más poderoso que el rey, pero también el rey tenía a su mago, a su brujo ahí, que era el que hacía las pociones y era el consejero, entonces siempre estaban esas varias figuras siempre que se notan en la historia, ¿verdad? Y ahora que veo esto, yo digo, claro, ahora sí, ya sé por qué es que ellos adoptan este tipo adoptaron este tipo de práctica durante toda la historia, porque lo tenían en estos libros. Entonces, el peligro que es una doctrina aislada de la cristiana, ¿verdad? Que da el ejemplo como esta, la católica, con estos libros, porque así es donde uno tiene que, como dicen, echar para su saco y decir, bueno, ahí, ¿qué leo? ¿Qué libro me leo yo que me puede terminar contaminando y separando de la verdadera palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, lo delicado y esto me hace entender o amarrar ese montón de preguntas que uno se hace, ¿verdad? ¿De dónde sacarán tanta tontera, ¿verdad? Dice uno, pero ahora que uno ve estos libros, uno dice, no, claro, es que ahí está todo y hace años está escrito, ¿verdad? Entonces, más bien muchas gracias de verdad a los hermanos por el resumen, porque sí, me aclara muchas cosas, ¿verdad? De cómo estamos enredados, ¿verdad? A nivel mundial, ¿verdad? Y ese era mi aporte. Sí, y eso va muy alineado ahora que tú mencionas de películas de Hollywood. No sé si ustedes se vieron la película de Noé, la última que salió, que, bueno, Sí, claro. Noé para poder hacer contacto con Dios tenía que prácticamente como meterse su puro, ¿ah? O sea, Sí, claro. hierbarse y todo eso para poder entrar en contacto con Dios. O sea, y lo peligroso que decía Fernando de esto es que muchas generaciones que no conocen la palabra, pues dicen, porque digamos, yo fui en algún tiempo así, lo que pasa es que antes las películas bíblicas sí eran películas bíblicas. Sí, eran más eh, bíblicas, claro. yo no leía la Biblia en Colombia, por ejemplo, pero yo me veía cada 8 días, todos los sábados pasaban algo que llamaba Grandes Héroes de la Biblia y era una actividad familiar el sentarse a ver eso, ¿ah? O sea, toda la familia ahí alrededor del televisor viendo Moisés, Noé, todo eso, ¿no? Pero esas sí eran películas bíblicas, ¿no? Entonces uno conocía, cuando yo sin ser cristiano, y yo comentaba eso, me decía, oye, pero tú conoces palabras, y digo, no, yo no leo la Biblia, es que veía películas, pero sí son películas bíblicas. Entonces las nuevas generaciones dicen, no, prefiero ver una película y creen que esa es la realidad bíblica. Entonces ese es el concepto de Noé, de que prácticamente hay que estar. De hecho, yo me acuerdo una vez, yo vi una película de Noé y la barca iba en la mitad la barca iba ya en las aguas y casi que la alcanzó una lancha y todo eso que para que lo dejaran entrar. Cosas de esas raras que eso nada que ver, ¿no? Pero, o sea, eso gusta, eso llama la atención y la gente hoy en día se queda con esa historia, ¿no? ¿Por qué? Por no leer. Por eso Como es la que novela de Moisés. sí, Moisés es otro, ¿no? Moisés sí está zafado totalmente. Moisés más bien es como un He-Man moderno ahí. Entonces, y por ahí va, ¿no? Por eso es que y la película de la Pasión de Cristo, digámoslo así, que a mucha gente le escandalizó por lo sangrienta que fue, pero que fue, digamos, como en lo sangrienta fue lo más cercano a lo que realmente el Señor pasó, ¿no? Eh, digamos, no le vi así como, sí tiene una que otro detallito, pero no le vi. Prefiero que me quedo con Jesús de Nazaret, la de siempre, ¿no? Pero sí, sí, es cierto lo que dice Fernando, hay mucho misticismo, lo que decía Luis David, mucha mitología griega ahí que sabemos, o sea, los que han leído sobre mitología griega y todo ese asunto saben la fantasía que se mueve en medio de todos esos escritos y todo eso, ¿no? Entonces, cada vez que avanzamos más en estos libros de autor canónico, que es bueno saberlo, porque siempre han estado ahí como mírame y no me toques, pero sí es bueno saber realmente de qué se trata. O sea, ahorita en algunos se rescatan algunas cosas, en este Daniel, pues, digamos, de lo que vimos hoy, de las tres historias, pues nada que ver, ¿no? O sea, ninguna, ¿no? Entonces, bueno, faltaría ver más adelante lo que nos faltan, libro de Eclesiástico, a ver qué trae o qué. ¿Qué otro nos falta? No me acuerdo qué otro libro falta ahí. Ahora, ¿usted sabe? ¿Se acuerda? Falta Ah, Baruch, que es un Baruch, libro pequeño, y falta Judith. Judy. O sea, faltan esos tres Faltan libros. tres. Ujú. Bueno, eso los agarramos ya el otro año, si Dios quiere. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Yo, pastor, Comente, Marquitos. este,
Yo le entiendo bien este, eh, al hermano que decía sobre lo de las películas y todo eso, pero sí quisiera aportar el hecho de que más peligroso es, digamos, las doctrinas de demonios y las falsas doctrinas que están en la Biblia, digamos, porque son más sutiles, son, digamos, con Harry Potter y todo eso, y las historias que uno ve, sí, está bien, uno a todas luces son falsas, pero qué difícil, digamos, yo oí a un pastor una vez diciendo que era más peligroso si un reloj que daba mala hora, que estaba malo con 2 horas o 5 horas de diferencia, que uno que daba un reloj con 5 minutos de diferencia. Era más peligroso el otro de 5 minutos, porque entonces eso viene siendo lo de la doctrina falsa, ¿verdad? Que con un poquito de falsa doctrina leuda toda la masa, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, sí, lo que tú dices es que, bueno, a ver si te captamos, Marquitos, que sí, bueno, obviamente las películas, bueno, yo creo que Fernando ponía un ejemplo nada más de lo peligroso que son, porque los peligros son muchísimos, ¿no? O sea, ahorita, y bueno, si nos vamos a peligros bíblicos advertidos, pues sí, la Biblia coincide en advertirnos sobre estos tiempos en los cuales van a venir engañadores y todo eso, usando cualquier, ¿cómo se llama? Pongámosle, no es esa la palabra que está en la Biblia, pero digamos que utilizando todo tipo de estrategia de engaño, ¿no? Que inclusive engañar a los escogidos. Entonces, se usa de todo, ¿no? Se usan películas, se usan doctrinas, se usan enseñanzas, se usan palabras lisonjeras, se usan de todo un poco. Entonces, sí, sí, o sea, el gran peligro que estamos viviendo nosotros en estos tiempos es que todo este tipo de enseñanzas tratan de desviarnos de lo que ya está escrito y nada más tenemos que tener presente es que todo está en la palabra ahí, lo que no esté ahí, por ejemplo, cuando uno lee algo parecido como esto, que uno diga, bueno, y que le digan que eso es de Dios, ¿por qué es de Daniel? Ah, bueno, entonces pesémoslo a la luz de la palabra, eso lo enseñó, realmente es algo de lo que enseñó Daniel que está en la Biblia o no, realmente es algo que en algún momento los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo hicieron mención de eso, porque muchos de ellos, el Señor utilizó la historia de Jonás en algún momento la mencionó y se mencionan a los profetas y todo eso. Entonces, algo de esto está ahí, ¿no? ¿Hace parte de la naturaleza de Dios? No, hace parte. Entonces, nadie lo enseñó, ni se sabe quién lo escribió, ni cuándo, nadie lo enseñó, no va en línea la naturaleza de Dios. Entonces, así como a nivel de ejercicio es algo fácil de desechar, ¿no? Pero sí, sí, los peligros son muchos, no solamente las películas que hablábamos ahorita. Pastor, sí, tal vez ahí como para aclararle un poquito a todos, ¿verdad? Y a Marquitos, en realidad no es tanto lo de las películas, porque sí sabemos que las películas, bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay películas terribles y todo, pero yo más que todo no hablaba tanto de las películas como un ejemplo del mover, ¿verdad? Mundial, ¿verdad? De lo que es que a la gente le gusta, sino que en la parte católica, por decirlo así, porque, bueno, lo vemos mucho en este lado del mundo, ¿verdad? Continente americano, que la población católica es muy grande, y por ejemplo, en el caso mío, que mi familia es muy católica, mi mamá tiene una Biblia grandísima, ¿verdad? Una Biblia, bueno, parece casi la mitad de la mesa, ¿verdad? Es una Biblia grande con gráficos y todo, y trae todos estos libros, ¿verdad? Y eso es la santa palabra, casi ni la leen, ¿verdad? Pero para ellos eso es la palabra, ¿verdad? Y para ellos, por ejemplo, una Biblia Reina Valera, para ellos no es válida porque es incompleta, ¿verdad? Entonces, porque ellos abrazan mucho todo este tipo de libros, y ahora viendo estos libros es que uno entiende por qué la mayoría de la humanidad sigue mucho tipo de doctrinas, y un ejemplo es la católica. Entonces, también yo lo he visto con otras personas, por ejemplo, los testigos de Jehová, con las Biblias de los testigos de Jehová, que hay palabras o hay cosas ahí que están cambiadas o que han quitado o que han puesto en uno que otro libro de la palabra, y eso termina también, por ejemplo, cambiando la forma de adoctrinar a los demás. Por ejemplo, ellos en el Nuevo Testamento, en una Biblia de testigos de Jehová, que de hecho nosotros tenemos una por aquí que nos habían regalado, ahí quitan el nombre de Señor o de Jesucristo y ponen Jehová, porque para ellos es Jehová. Entonces no es ni Cristo, ni Señor, ni Dios. Esas palabras se quitan y se pone solo la de Jehová, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Entonces es parte de lo que
uno ve de dónde salen, como decía Marquito, ¿verdad? De dónde salen las falsas doctrinas, de la misma palabra, y lo decía hasta ahora, pastor, de algo que es verdad, no va a ser de una mentira, ¿verdad? De algo que se ve obvio, que se ve realista, es que van a salir todo esto, y por eso es que la gente cuando ve películas como esas, por ejemplo, y más si estoy viendo que en los libros está escrito este tipo de prácticas, y en los libros que supuestamente son bíblicos, entonces yo les puedo dar ese crédito de que, bueno, puede ser que sea aceptado por Dios o no, ¿verdad? Como en el caso de los católicos, que es en los libros que estamos viendo, pero no es tanto en la parte de las películas, ¿verdad? Sino más que todo en la parte de los libros o de los cambios que hacen en la palabra, ¿verdad? Que es lo que termina adoctrinando a las personas, ¿verdad? Por las personas no investigar o no darse la tarea de buscar una palabra fiable, o por lo menos una Biblia con una mejor revisión, ¿verdad? Pero por ahí era. Sí, no, acuérdense que todo es doctrina. Sí. Entendiendo que una doctrina es una enseñanza, o sea, todo adoctrina. Por eso es que a veces dicen a veces dicen no, o sea, la realidad, por ejemplo, las novelas, ¿por qué son malas? Porque las novelas doctrinan, ¿no? O sea, ¿cuánta ama de casa no se guía en ese modelo de una telenovela y replica Pastor, eso? Sí. iba a hacer un comentario. Ajá. Sí. Vieras que antes mi mamá iba a la iglesia adventista y ellos, hablando de eso, de lo de las doctrinas y todo eso, ellos se enfocan en un libro, se llama Elena de White, algo así. Entonces, como dicen, o sea, está diciendo él, bueno, no sé cómo se llama, la gente a veces, no, por no leer tanto como la palabra, ¿verdad? Se guían en lo que dice un libro, y ellos se enfocan más en esos tipos de libros que en lo que dice más que todo la palabra. Y eso va como lo de las falsas también doctrinas, en muchas personas que se guían por eso. Ese era mi comentario. Sí, hay gente que lee más libros que la Biblia, ¿no? Que no es que sea malo leer libros, o sea, leer es bueno, leer en general es bueno, pero hay que leer la palabra. Lo que pasa es que se enfoca más en libros. No sé si a ustedes, yo no sé si es a mí nada más o a quién. Por ejemplo, en YouTube ahorita hay mucho bombardeo en YouTube de los mormones. Estaban viendo un video y comenzaba a salir una muchacha muy, como dice, como lo que dice la palabra, ¿no? Que a lo mejor ellos, yo no estoy diciendo que sean malas personas, ¿no? Soy el hermano Fernando, yo soy la hermana Pau, yo soy la hermana Angie, yo soy el hermano Davis, y somos algo de Cristo, ¿no? Entonces comienzan a hablar de la palabra y de la palabra, pero empiezan a hablar del libro, o sea, esa es la estrategia siempre de ellos, de que la palabra y el libro del Mormón es como dice cóncavo y convexo, dice por ahí una canción, ¿no? Es como el mix adecuado, ¿no? Ese es el ideal. La palabra y el libro del Mormón, ¡pa! Sí. Ajá, es que ahora que tú lo mencionabas, bueno, nosotros que hemos venido al cristianismo, que decimos que tenemos la verdad, porque la verdad absoluta. Yo empecé con con una Biblia católica. Yo empecé porque yo no diferenciaba. Acuérdese que casi el 90% son católicos y hemos venido de ahí. Entonces, cuando tú mencionas, porque nosotros, digamos, ya estamos en otro ladito, estamos aprendiendo, ya estamos queriendo conocer más de Dios, ¿sí? Pero la gran mayoría de nuestras familias, usted sabe que son católicas, y ellas le van a decir, pero ¿cómo me vas a decir que esta Biblia que yo tengo no es real? Si mira, esto uno la compra, y ¿cómo me vienes a decir que no? Entonces, ahí es donde uno tiene que estar bien centradito, porque creemos que nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿sí me entendés? A veces somos orgullosos, somos prepotentes, porque somos a veces cristianos. Entonces, el saber uno estar preparado porque nosotros ya pasamos a otro charquito, como decimos, ya pasamos, entonces es importante el prepararnos porque ellos tienen esa Biblia y para ellos es sagrada. Entonces, ¿cómo lo decir? No, mira, entonces... Pero ojo vivo cuando... lo que está, ojo vivo, ¿no? Que no es que la Biblia católica sea diferente a la Biblia cristiana, ¿no? O sea, no es que estamos hablando de otra Biblia, estamos hablando de que la Biblia católica, que por eso la pregunta cuando empezamos esto es que decían, o le sobran libros a la Biblia católica o le faltan libros a la Biblia cristiana. Esa es la gran diferencia, ¿no?
Y bueno, obviamente diferencias de traducción y de lenguaje, que no mencionan a Jehová, sino que dicen Dios y todo eso, porque ellos no mencionan a Jehová. Pero igual, usted busca un versículo en una Biblia cristiana y de hecho uno le dice a la gente católica, vea, no se lo digo yo porque lea mi Biblia, vea, busquen su Biblia católica, tal versículo es lo mismo, es exactamente igual, con algunos cambios en traducción y todo eso, pero no es que sea una Biblia totalmente diferente, como sí sucede con la Biblia de los Testigos de Jehová, que le han quitado partes y le cambian cosas y todo eso, ahí sí. Pero los católicos no han llegado a ese nivel, ¿no? Y además el origen de la Biblia, acuerden, el origen de la Biblia es católico, ¿no? Lo que pasa es que acuerden que hasta la época de la Reforma de Lutero y todo eso, hasta ahí todos éramos un solo grupo, ¿verdad? Todos íbamos agarraditos de la mano. Después viene la parte de las protestas, y sale el protestantismo y entonces y digamos que se abren dos direcciones, ¿no? Pero el origen de la Biblia en general es católico, ¿no? Lo que pasa es que se cerró un canon bíblico, un canon, y entonces, pero ellos incorporaron otras cosas que les favorecen para algunas creencias, para algunas prácticas que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de esto agregado del libro de Daniel, pues no es que le favorezcan sus prácticas católicas, pero bueno, son historias fantasiosas y todo eso y lo que decía Fernando, podrían ayudar a ciertas prácticas que ellos tienen a lo interno de lo que predican y de lo que practican, ¿no? Entonces, por ahí anda el asunto, ¿no? Pero sí, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha sensibilidad. Por ejemplo, igual mi mamá es súper católica, ¿no? Yo me acuerdo una vez que Milena fue a quedarse allá en el pueblo y mi mamá le dice, le doy mi habitación para que duerma. Bueno, Caí no duerme porque está rodeada de santos por todo lado. Entonces, pero ese es otro tema, ¿no? Pero así es, ¿no? Entonces hay que tener mucha sensibilidad, mucho cuidado y saber, ¿no? Cuerdas de amor, como dice uno, ¿no? Cuerdas de amor, ¿no? Poco a poco, ¿no? Pero sí, lo que dice Milena es cierto también, hay que tener mucha sensibilidad. Y no solamente para hablarles de la Biblia, ¿no? El tema de la idolatría, el tema de la Virgen María, el tema, tanto. O sea, hablar con un católico de hecho, cuando a uno lo inviten, y es una recomendación, si a uno lo invitan a predicar o a hablar de algo en una reunión católica, pues obviamente sería un desperdicio no ir ahí a tirarle a la Virgen y a tirarle a todo eso, ¿no? O sea, yo creo que hay que aprovechar esos espacios, ser cristocéntricos y hacer énfasis en que las religiones nos salvan, lo que salva es una relación con Cristo. ¿Me entienden? Porque a veces comete uno esa equivocación de que lo invitan ahí y comienza uno a volver a tirarle ya de una a la Virgen y a todo eso, porque hay que saberlo, hay que saber decir las cosas, ¿no? Hay que ser sabio realmente, ¿no? Es parte de la sabiduría, ¿no? Y lo mismo aplicable en la familia nuestra, ¿no? Todos tenemos familia católica, que en la vida de nosotros aplica aquello ¿se acuerdan de aquello que una vez le pasó a Eliseo allá en Jericó y que veía una ciudad lindísima y decía, qué ciudad más linda, bonita y todo? Y entonces cuando vinieron los gobernantes le dijeron, no, sí, es muy bonita, pero tenemos un problema, ¿Se acuerdan cuál era el problema de esa ciudad? Las El aguas agua. están amargas. Sí, que las aguas eran amargas, ¿se acuerdan? Era una ciudad linda y todo, pero las aguas eran amargas. Entonces Eliseo las curó con una jarra, tráigame una jarra de sal y lo hizo, ¿no? Entonces, esa historia uno la puede aplicar a la vida de uno, ¿no? Pastor, mi familia, usted no conoce mi familia es lindísima, lindísima, pero mira que hay aguas amargas ahí, hay aguas amargas, hay gente que todavía no le ha entregado su vida al Señor, hay gente, pero son buenísima gente, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde aplica, ¿dónde cae la sal? Bueno, nosotros somos sal de la tierra, ¿no? El mismo papel que jugó la sal allá en esas aguas amargas somos nosotros y se anda buscando cristianos que seamos sal, ¿no? Que marquemos diferencia, que curemos y ya todos conocemos las ventajas y los beneficios de la sal, ¿no? Entonces, más o menos es un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ser así, pero con sabiduría, ¿no? Hay que estar con sabiduría. Bien, ¿alguien más? Bueno, sí, pastor, buenas noches a todos. Eso, Josué. También el escritor de esos libros, de esos pequeños, ¿cómo se llama? Textos que leímos, ¿cómo se llama? El lenguaje que usa no es, ni siquiera parecido al lenguaje, digamos, del escrito de Daniel, ¿verdad? Del libro. Entonces, o sea, sí me extraña mucho. Entonces, o sea, nada que ver
dice uno, se va totalmente al otro lado, ¿verdad? Y ese es el comentario que quería hacer. Sí, y las historias, digamos, cuando vimos el video, las Gracias. historias en las que se veía inmerso Daniel, ¿no? O sea, grandes conflictos, o sea, que requerían de realmente de ese respaldo de Dios para poder solucionar, y de ahí pasar a un pleito ahí de unos viejillos ahí, pues más que sean ancianos y todo eso, pero, ¿me entiendes? O sea, es como raro y a mí lo que más cuando yo leí, güey, digamos, cuando Paula me compartió eso, yo decía, hasta me imaginé al ángel jalando el pelo a Bakú, ¿no? Y todavía me lo sigo imaginando. Entonces, Sí, entonces son es muy cosas bien complicado eso. curiosas. Sí, o sea, es una falta de respeto por más ángel que sea, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, pero sí, sí, y lo que dice Josué es cierto, o sea, el lenguaje es totalmente diferente. Por eso, a veces uno, por eso entiende que estos libros se escribieron ahí y quedaron ahí en que no se sabe quién los escribió. O sea, son tan apócrifos que no se sabe cuál es el autor, ¿no? Pero sí, bueno, por lo menos ahí les queda la experiencia de Daniel y los que ya hemos visto y bueno, veremos más adelante qué nos traen los otros libros. El libro de Eclesiástico sí lo voy a dejar de último porque aquí entre nos, que no salga de aquí, qué embarcada, ¿ah? Como 40 capítulos. Pero bueno, voy a buscarme un videillo de esos que vimos hoy, que eso lo saca uno de tanta. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, hoy ya estamos despidiendo el discipulado. Recuerden, creo que esta es la lección casi que nos acercamos a la 90, ¿no? Vamos a ver cuando lleguemos a la 100 hacemos un queque virtual aquí. Pero bueno, ¿alguien quisiera comentar algo antes de irnos ya? No necesariamente tiene que ser de Daniel o del discipulado en general. Nos estamos despidiendo hoy. Nos vemos ya primer martes de enero, si Dios lo permite. Entonces, ahí les dejo. Hoy es 14, 21, martes 28, para que descansen, para que se relajen, para que lean. Sí, Pastor, Randall. Bueno, me- primero mm, Randall y después va Karina. ok. Primero las damas, no hay problema, pastor. Bueno, Ah, entonces primero Karina y no, después Randall. pastor, una consultita, no, es que ahora que el hermano que habló primero, el esposo de Gemma, Fernando. este, ajá, él comentaba esto de el nombre de Dios. O sea, si es correcto que a Dios también se le dice Jehová o no, eso es incorrecto. Es que sí tengo esa Biblia ahí porque, como dice, yo también tengo ahí, ellos regalan Biblias, ¿verdad? Y ahí tengo una Biblia, de los testigos de Jehová, y sí, ¿verdad? Y ellos todos no usan ni Dios ni Señor, sino Jehová. Entonces, tengo esa duda, ¿ese nombre sí es correcto o no? Y después, no pude comentar nada porque eras como me costó conectarme. Ahorita me entró bien la reunión, hasta ahorita que ya estaban haciendo comentarios, casi todo el discipulado fue así como interrumpido. Entonces, ahora le pido el favor a la hermana que me lo pase al correo. Eso sería, pastor. No, no, bueno, contestándole a Karina, claro, el nombre de Jehová es correcto. De hecho, aparece en la Biblia nuestras Jehová, ¿no? Lo que pasa es que aparece Jehová como también puede aparecer, por ejemplo, y que realmente el nombre, o sea, meterse en ese tema de cuál es el nombre de Dios y realmente es un tema bien largo y y nunca nos pondríamos de acuerdo. Y por eso los judíos, conociendo eso, dicen, nosotros no nos complicamos. ¿Ustedes saben cómo llaman los judíos a Dios? El Eterno, creo que es. El Sí, Eterno, así sí. le dicen, el Eterno, ¿no? Por eso, cuando ustedes vean gente en los chats o en Facebook, que no sé si ustedes conocen, ¿no? En la iglesia iba una familia que ellos hablaban solamente del Eterno, el Eterno, obviamente no hablaron nada, ¿no? Porque eran medio judaizantes, pero sí hablan del Eterno. De hecho, cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, y si me preguntan, ¿qué digo? Y dígale que yo soy el que soy. O sea, así nada más me complique la vida. Pero sí, Jehová es un término correcto. De hecho, ser testigo de Jehová, todos nosotros deberíamos ser testigos de Jehová, ¿no? Pero no no en la religión como tal, sino que es un testigo. Un testigo es aquel que testifica de algo que ha visto, escuchado, de lo cual puede dar fe, ¿no? Y nosotros, sin lugar a dudas, yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que tenemos una relación con el Señor, podemos dar fe y dar testimonio
de Jehová, ¿no? Entonces podemos ser testigos de Jehová. Sino que uno, claro, dice, es que yo soy testigo de Jehová, ¿no? Entonces, ya no, mejor uno para que no complicarse, seamos testigos de Cristo, ¿no? Pero sí, sí, el término Jehová es correcto. Lo que pasa es que ellos todos los centran. Eso es como lo del solo Jesús, ¿no? Hay una corriente que es solo Jesús, o sea, nada de Dios Padre, nada del Espíritu Santo, es solo Jesús, todo es Jesús, hay que orar a Jesús, hay que pedirle a Jesús, el que bautiza es en el nombre de Jesús, todos hacen en el nombre de Jesús. Entonces es lo mismo, ¿no? Son enseñanzas que de dónde salieron, o sea, por lo menos no tienen respaldo bíblico de eso, ¿no? Entonces algunos dicen, pero es que digamos, Pedro dijo, vayan y bauticen en el nombre de Jesús. Digo, sí, está bien, pero Jesucristo dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo y Pedro, bueno, ¿a cuál le hacemos caso? ¿No? Entonces, no nos compliquemos la vida. Sí, Randall. Pastor, también agregarle a la hermana que preguntó que lo que tienen los testigos de Jehová no es una Biblia, es un libro traducido por el fundador de la religión, de apellido Roosevelt, que inclusive estuvo encarcelado por haber traducido ilegalmente la Biblia. Él había dicho que la había traducido del griego al inglés, y resulta ser que fue que agarró una Biblia de la Reina Valera del inglés y la tergiversó al idioma de ellos, igual al inglés, pero le cambió un montón de palabras, frases. Por eso es que el libro de los testigos de Jehová al final no dice Apocalipsis, dice Revelación. Y bueno, hicieron un desastre ahí, solo ellos saben, un montón de sinónimos y parábolas y todo que cambiaron. Al final no es una Biblia, lo que ellos tienen no es una Biblia, es un libro traducido por el propio líder de ellos. Entonces, para nada más aclararle a la hermana, para que si lo tiene por ahí, mejor que no sé, que lo queme, o que, no sé, lo agarre ahí para encender la cocinita ahí de leña. Muchas Y gracias, gracias. con gusto, hermana. Lo que les iba a aportar al pastor, ¿sí me escuchan bien? Es que vieras que yo he tenido problemas con la señal. Sí, sí, se escucha bien. Sí, tal vez no dejar de lado la importancia que de tener, más que tal vez es el último discipulado del año, de tener una genuina relación con el Señor, porque también en la palabra dice que en Juan 16, del 13 al 15, nos habla de que el mismo Espíritu nos lleva a la verdad, pero es la única forma en que nosotros estemos en la verdad y el Espíritu Santo nos lleve a la verdad y nos dé revelación de la palabra, es una verdadera relación con el Señor, porque hemos visto gente que ha aprendido tanto y terminan desviándose. Alducin es uno que empezó teniendo buen conocimiento teológico, buena enseñanza, y de repente ya empezó a hablar de los dinosaurios, de los extraterrestres, y ya empezó a hacer sus conferencias en Acapulco y un montón de cosas. Entonces, no estamos exentos de que cualquier cristiano se vuelva, ¿verdad?, ya un apóstata, creyendo en este montón de libros que no son los del canon. Sí, yo le agradezco a ustedes y aprendo mucho, porque es necesario aprender, es necesario saber qué es lo que dicen, no cerrarle la puerta a estos temas, sino todo lo contrario, saber cuáles son las variables que hay en el mercado de todo este montón de historias, y uno más bien sentirse cada vez más convencido de lo que dice la Biblia. Pero nadie podría estar convencido de lo que dice la Biblia si no está convencido de la relación de quién escribió la Biblia o quién inspiró la Biblia. Yo sé que suena trillado, y tal vez ustedes puedan decir, así es que eso es lógico, Randall, de la relación con el Señor, pero no, hay muchas personas que se sienten muy fascinados por ese tipo de historias. Les pican las manitas por leer este tipo de libros, pero no tanto para confrontar la verdad con respecto a la Biblia, sino para creer un poco más. Por eso salen estos montón de libros y series ahora en Netflix, de la tentación, o no sé qué, de un montón de cosas que salen, que son tomados de inclusive estos mismos libros. Entonces, la relación con el Señor que tengamos tiene que ser pura, en santidad, tiene que ser genuina, y el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad siempre. Eso sería el aporte, pastor. Muchas gracias, Randall. Sí, sí. Y lo que dice Randall, aunque suene trillado, pues el mismo Pablo lo decía, para mí no es molesto decirle las mismas cosas, ¿no? Y de hecho, toda la Biblia a lo largo de ella siempre insiste en lo mismo, ¿no? Mediten, mediten, examínense, mediten, mediten, o sea, no se descuiden. Si usted cree que está bien, cuídese, no caer. O
sea, no se descuiden, ¿no? Entonces, porque si fuera así, no nos advertiría tanto, ¿no? Entonces, sí es importante. Ahorita, y lo que decía Randall, por eso es que sale tanto libro, y no solamente tanto libro, sino que ahorita, ¿ustedes saben cuál es la profesión de moda ahora? Cineasta, productor de cine o qué sé yo. No, bueno, no tan arriba, pero así, que yo les podría decir, ¿cuál es la profesión de moda ahora que ya cualquiera se mete ahí? Ser predicador, pastor. Rapero. Ya quisiera uno que se metieran por lo menos a predicar, ¿no? Coach, el coach. Por ahí anda. Entrenador de fútbol. Ah, no, ese soy yo. Influencers. Sí, Influencers. Ahorita todo el mundo es influencer, ¿no? O sea, yo digo, cualquier persona hace un video tonto en YouTube y ya es un influencer, ¿ya? Y uno debería de meditar en lo que es la palabra un influencer, ¿no? Un influencer es una persona que tiene influencia sobre los demás. Y bueno, a veces uno ve cada clase de influencer, entre comillas, que yo digo, hay gente que lo sigue, y sí, hay gente que lo sigue. O sea, los videos más tontos, vea, usted puede ver un video de dos mujeres peleando en la calle ahí en un pleito callejero y ese video tiene millones de vistas. Uno saca una prédica y si yo, por ejemplo, cuando las prédicas mías llegan a 200 vistas, ya para mí eso es viral. Entonces, pero así es, ¿no? O sea, pero uno entiende lo que es así, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema también. Pero sí, sí, hay que tener mucho cuidado, o sea, de nada, no sé, la mucha letra mata, dice la palabra, y a eso se refería específicamente de cuando uno se llena y se llena de Pastor, teoría y teoría. Sí, Davis. eh, bueno, yo lo que puedo decir es que, y como le decía ¿cómo se llama? Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿verdad? Y es cierto, pasó, porque ahora ya hay tanta información. Y bueno, creo que hay una palabra que dice que estamos en el tiempo de, no sé, de la información, algo así, que usted se mete a YouTube, a Internet y busca cualquier información y ya le aparece o cómo hacer no sé, una bomba, cómo ponerle el motor a la bicicleta, cosas así. Pero en realidad no todo es cierto, ¿verdad? No todo es verdad. Entonces, ahí la importancia de conocer uno, ¿verdad? Lo que es la verdad, para que no le engañen a uno. Eh, bueno, creo que, por ejemplo, con los billetes, lo que falsifican son billetes que ya existen, no falsifican billetes que no existen. Entonces, así es, también con la palabra. Utilizan la misma palabra para tergiversarla, ¿verdad? Y de ahí mismo engañar a las personas. Sí, a veces las personas que no conocen muy bien la palabra, qué sé yo, ¿verdad? Ellos, con solamente el hecho que diga Habacuc, qué sé yo. Entonces, mira, ahí dice Habacuc, sí, sí, puede ser que sea bíblico, ¿ah? Pero yo creo que sí, es importante conocer bastante. Y eso a mí, sinceramente, pues sí, también me confronta bastante, porque sí, hay que conocer la palabra, tanto el contexto, antes y después de la historia, ¿verdad? Pero sí, creo que es importante y la verdad, bueno, me ha ayudado mucho estos libros. Yo en realidad, nunca en mi vida, nunca he tenido así una Biblia, hasta ahora que me hice cristiano. En mi casa, creo que nada más había de esos que eran como Nuevo Testamento, creo que eran como pequeñitos, que traía salmos, proverbios y no sé qué más. El Solamente Gedeón. eso. ¿Ah? Gedeón. El Ajá. Gedeón. Los Gedeones. Ajá. Sí, ese. Pero, o sea, una católica creo que sí es más grande, pero no sé qué tan grande es. Pero en mi casa nunca hubo, creo, así una Biblia católica. Entonces, esos libros ni sabía que existía. Y con el resumen que han dado los hermanos, pues sí, la verdad, me ayuda mucho. Sí, muchas gracias. Todo. Gracias, Davis. Sí, 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 definitivamente. Y no sé si ustedes ven, por ejemplo, que en la católica se utilizan muchos libritos, ¿no? Muchos folletos, ¿no? El catequismo y todo ese asunto. Los testigos de Jehová utilizan su revistica esa donde sale siempre el león abrazado de la ovejita y todo ese asunto.
Entonces casi que siempre hay literatura alterna, ¿no? A la palabra, entonces, pero bueno, por eso es que a nosotros a veces nos tildan de ser demasiado cerrados porque es lo que diga la Biblia y listo, ¿no? Y es que así es que tiene que ser, o sea, lo que esté ahí, lo que diga la palabra, básicamente eso es, ¿no? Es la única manera de no ser avergonzados, hablar conforme a lo que está escrito, actuar conforme a lo que está escrito. De hecho, cuando Pablo le decía a Timoteo, enseña conforme a lo que has aprendido, ¿no? Eso sí, sabiendo de quién has aprendido, porque no necesariamente, ustedes han visto ese dicho que dice que la práctica hace al maestro, ¿cierto? ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? Sí, así es, creo. ¿Sí están de acuerdo o no? Amén. No. Yo Bueno, no, pues eso, ya me lo sé, pastor. Se me cortó, pastor, se me cortó, no escuché esa parte. no, que hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro, entonces yo les preguntaba que si están de acuerdo con eso. Bueno, yo sí estoy de acuerdo. Sí, pastor. Sí. Yo digo que en algunas cosas. Bueno, yo lo que diría es que la Sí. buena práctica hace al maestro. La buena práctica. Porque, ¿qué pasa? No sé si a usted les ha pasado que a veces hay gente que maneja un carro, por ejemplo, un taxista, y coge y cuando mete el cambio, hasta que le traquea la caja, ¿no? Entonces dice, uy, pero porque hace, bueno, es que siempre lo he hecho así, ¿no? Así siempre manejo, ¿no? Entonces, esa práctica, porque el hacer secuencialmente un acto por años y años no lo hace un maestro, ¿no? Porque no es una buena práctica, es una práctica, pero no es buena. Entonces, sí, uno conoce el dicho y uno lo entiende, ¿no? Que la práctica es el maestro en la medida en que uno, en la medida en que secuencialmente haga eso, pues uno se va volviendo especialista en hacer eso hasta que ya lo domina. Pero si lo que uno hace de manera repetida no está bien hecho, pues uno se convertiría en un mal maestro, ¿no? Por ahí anda el asunto, ¿no? O sea, creo que así. Entonces, hay que estar pendiente de las buenas prácticas y una de las buenas prácticas, buenos hábitos, sobre todo ahorita que uno, cuando empieza el año, uno dice, voy a cambiar los hábitos y a tener buenos hábitos de aquí en adelante, porque siempre uno arranca así. Entonces, espiritualmente debería ser igual, ¿no? O sea, actualicemos nuestros hábitos, hábitos de leer la palabra, y que no debería ser un hábito, porque un hábito, pero bueno, no debería ser un hábito, pero ¿qué es un hábito? Un hábito es cuando uno hace algo de una manera ya sistemática, ¿no? Entonces, por lo menos que se vuelva un hábito, por lo menos, ¿no? De escudriñar la escritura y cuestionarse uno, y cada vez que uno lea algo, medite, y por eso siempre hablamos de los de Berea, y por eso siempre hablamos, lo mismo, ¿no? Porque son buenas prácticas, ¿no? Pero bueno, por ahí anda el asunto. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y ahorita nos despedimos. Eh, Voy a despedir el discipulado con una oración. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias bueno, por cada uno de mis hermanos, Señor, que martes a martes ahí estamos, Señor, sabiendo y entendiendo que es un poquito de tiempo que destinamos como para meditar en ti, en tu palabra, Señor, para aprender algo nuevo, para reforzar cosas que ya sabemos, para compartir experiencias. Hemos utilizado este año, Señor, este espacio para, como un grupo de hermanos, un grupo de amigos, Señor, y poder, como dice tu palabra, los fuertes, tenderle la mano a los débiles, en todos los ámbitos, ¿no? Sabemos que hay gente que se mete más a la palabra, hay gente que está más metidita, gente que maneja más conceptos, pero bueno, a la larga somos un mismo cuerpo y el cuerpo tiene que caminar para el mismo lado, ¿no? Así es que una bendición especial para cada uno de mis hermanos, para las familias que ellos representan, Señor, y que agradecidos contigo, Señor, por este año en que hemos podido compartir y nos disponemos a descansar un par de martes y arrancamos el otro año con nuevas fuerzas, así como las del búfalo que tú mencionas en las palabras. Así es que te damos gracias, Señor, y que cada uno pueda, en lo que resta ya de este tiempo, pues disfrutar, descansar, retomar energía, Señor, y te doy las gracias especialmente a ti, Señor, porque pues ha sido un grupo fiel, un grupo que se ha mantenido, Señor. Y aquellos que no han sido constantes, pues cada uno valorará lo suyo, ¿no? Esto es un asunto personal y cada uno practica y se esfuerza a su medida, ¿no? Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, Paola,